Bienvenidos a nuestro canal Finanzas por Coste. El día de hoy les traigo un contenido y un video chulísimo y es que les estaré mostrando cuáles son las 5 mejores tarjetas de crédito diseñadas para comprar en supermercados de República Dominicana. Así que quédate hasta el final del video y comencemos. Para comenzar, quiero dejar claro los 3 criterios esenciales que tomé en consideración para poder elegir las 5 mejores tarjetas de crédito para supermercados de República Dominicana. En primer lugar, tenemos que la tarjeta de crédito debe de ser doble saldo totalmente independiente tanto en pesos como en dólares. Por segundo, tenemos que la tarjeta de crédito debe de costar como máximo 3,000 pesos dominicanos al año. Y en tercer lugar, debe de dar más de 20 días para pagar luego del corte. Entonces, tomando esos criterios en consideración, en el top número 5 de las mejores tarjetas de crédito para supermercados de República Dominicana, tenemos la American Express Carrefour del banco Scotiabank. Y es que esta tarjeta de crédito es doble saldo totalmente independiente tanto en pesos como en dólares y te da luego del corte 25 días para pagar el límite que hayas consumido o el monto que hayas consumido. Y te da un 5% de descuento en todas las compras que realices en tiendas. Adicional te da un 2% de descuento en restaurantes y salones de belleza. Y te da un 1% de descuento en cualquier otra compra que no pertenezca a las categorías que mencioné anteriormente. Esta tarjeta de crédito no tiene costo de emisión, su emisión es totalmente gratis y la renovación anual de esta tarjeta de crédito son 1,050 pesos. Y el cargo por seguro de fraude o robo son también 1,050 pesos dominicanos. Es decir, que tener esta tarjeta de crédito al año te costará 2,100 pesos dominicanos. Y en el top número 4 de las 5 mejores tarjetas de crédito diseñadas para supermercados en República Dominicana, tenemos la American Express Suma CCR. Y es que esta tarjeta de créditos del banco Scotiabank te da también 25 días para pagar luego del corte. Es doble saldo totalmente independiente tanto en pesos como en dólares y te da un 5% de descuento en todas las compras que realices en tiendas CCN y sus filiales. También te da un 3% de descuento en combustible todos los fines de semana con un tope mensual de descuento de 1,000 pesos dominicanos. Adicional te da un 2% de descuento en farmacias, establecimientos del sector salud y veterinarias y un 1% de descuento en todas las compras que no pertenecen a las categorías que mencioné anteriormente. Esta tarjeta de crédito no tiene costo de emisión y su renovación anual son 1,050 pesos dominicanos y tiene un seguro contra fraude y robo de 1,050 pesos dominicanos. Esto quiere decir que tener esta tarjeta de crédito anualmente te costará 2,100 pesos. Y en el top número 3 de las 5 mejores tarjetas de crédito para supermercados de República Dominicana tenemos la Visa Lamaplazos del Banco Promérica. Y es que esta tarjeta de crédito te da 21 días para pagar luego del corte. Es doble saldo totalmente independiente tanto en pesos como dólares y te da un 6% de descuento en tiendas Plaza Lama todos los días. Y adicional te da un 1% de descuento en puntos del Banco Promérica por las compras que no realices dentro de esta tienda. Esta tarjeta de crédito tiene un costo de emisión de 1,000 pesos dominicanos y un costo de renovación también de 1,000 pesos dominicanos.
Adicional, te cobran un seguro contra fraude y robo de 650 pesos para tener un costo anualizado de 2.650 pesos dominicanos para tener esta tarjeta de crédito. Y en el top número 2 de las 5 mejores tarjetas de crédito diseñadas para supermercados de República Dominicana, tenemos la Visa Bravo del Banco Santa Cruz. Y es que esta tarjeta de créditos te da 26 días para pagar luego del corte. Adicional a que es doble saldo totalmente independiente, tanto en pesos como en dólares, te da un 7% de descuento todos los días en Supermercados Bravos y sus filiales, con un tope de devolución mensual de 10.500 pesos. También esta tarjeta de crédito te da un 5% de devolución en todas las compras que realices por Amazon, con un tope de devolución mensual de $50 americanos. También esta tarjeta de crédito te da un 5% de devolución en plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Spotify, Disney, en HBO, entre otras plataformas que también son de streaming, con un tope mensual de 1.500 pesos o su equivalente en dólares. Y por último, esta tarjeta de crédito tiene un 1% en todas las compras que realices fuera de las categorías que mencioné anteriormente. Esta tarjeta de créditos por el momento no tiene costo de emisión y tiene un costo de renovación anual de 900 pesos y un cargo por cobertura de seguro por fraude o robo de 450 pesos dominicanos. Es decir, que tener esta tarjeta de crédito al año solamente te costaría 1.350 pesos. Y en el top número 1 de las 5 mejores tarjetas de crédito para supermercados de República Dominicana, titulada como la ganadora de este segmento, tenemos la Visa Premia del Banco BHD León. Y es que esta tarjeta de créditos te da 25 días para pagar luego del corte. Es doble saldo totalmente independiente, tanto en pesos como en dólares. Y esta tarjeta de crédito te da un 10% de descuento todos los días en supermercados, con un tope mensual de 3.000 pesos al mes de devolución. Adicional, también te da un 10% de devolución en telecomunicaciones, con un tope mensual de devolución de 2.500 pesos dominicanos. También te da un 10% de descuento o cashback en plataformas de streaming como Netflix, Spotify, HBO, Disney, entre otros, con un tope mensual de $35 o su equivalente en pesos. Y por último, te da un 10% de descuento en veterinarias, como yo le digo, para los peluditos, con un tope mensual de devolución de 2.500 pesos dominicanos. Y es que esta tarjeta de crédito tiene un costo de emisión anual de 1.200 pesos dominicanos. También tiene un costo de renovación de 1.200 pesos dominicanos y un seguro contra fraude y robo de 600 pesos dominicanos. Dígase, esta tarjeta de crédito te costaría anualmente 3.000 pesos dominicanos. Así que antes de terminar, quiero pedirles que por favor se suscriban a nuestro canal, le den like y dejen su comentario. La verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando a esta plataforma, a este canal, para traerles contenido fresco, interesante y que le ayude a ustedes a lograr sus metas financieras. Así que hasta el próximo video. Muchas gracias.